Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido lunes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá es la otra sección, la otra parte de los vivos que hago a la mañana, ya sea con las lecciones de un curso de milagros o en este caso ya poniéndole fin a este maravilloso libro, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Hoy llega a su fin esta lectura. Muy feliz y contenta de poder haber concluido este libro, que cuando lo había comenzado a leer para mí llegué hasta la mitad o un poquito menos, porque la verdad que me ha costado bastante al principio, pero bueno, hoy llega a su fin, así que estoy feliz y agradecida de haberlo compartido conjuntamente con ustedes, con quienes resuenen con estas lecturas. Muchas gracias a los que se conectan ahora, los que lo van a ver después por diferido, sea por Instagram o por YouTube, Calma Salud Consciente. Hola Ignacio, bueno, muchas gracias a los que se pueden conectar ahora, a los que lo van a ver después. Sabemos que esto de todos modos queda grabado, queda puesto a disposición y al servicio para quien resuene con esto. Voy a continuar entonces con la lectura. Ya hoy finalizamos este libro. Les recuerdo que vamos por la segunda parte del libro, que son los conceptos básicos de la logoterapia, ¿sí? Y me quedé en el subtítulo que dice así: la logoterapia como técnica. No es posible disipar un miedo real, como el temor a la muerte, con una interpretación psicodinámica. Tampoco se puede curar un temor neurótico, la agorafobia, por ejemplo, con el simple conocimiento filosófico. La logoterapia ha desarrollado una técnica para tratar estos casos. Para comprender la técnica, se necesita entender los mecanismos que impelen a las personas neuróticas. Comencemos por la ansiedad anticipatoria. Lo característico de este temor es provocar en el paciente precisamente aquello que teme. Por ejemplo, una persona teme sonrojarse al entrar en una gran sala abarrotada de gente. Sin la menor duda se ruborizará al entrar en esa sala. En este contexto podemos extrapolar el aforismo que dice que el deseo es el padre del pensamiento y afirmar que el miedo es la madre del suceso. Qué irónico, por irónico que parezca, así como el miedo provoca lo que se teme, la intención excesiva impide realizar lo que se desea. Esta intención excesiva, hiperintención, en logoterapia se observa sobre todo en casos de neurosis sexual. Cuando más se empeña un hombre en demostrar su potencial sexual a una mujer en sentir un orgasmo, menos posibilidades tiene de éxito. El placer es, y así debe seguir siendo, un efecto secundario y se destruye o malogra si se hace de él un fin en sí mismo. Además de la intención excesiva, como acabamos de describir, también la tensión excesiva, hiperreflexión, en la logoterapia, puede resultar patógena, es decir, causar enfermedades. Con el siguiente informe clínico ilustraré lo que quiero decir. Una joven acudió a mi consulta a causa de su frigidez. Su padre había abusado de ella cuando era una niña. Sin embargo, la historia clínica evidenció que esa traumática experiencia no desencadenó una neurosis sexual. La paciente había leído varios trabajos de divulgación de psicoanálisis y dedujo que necesariamente esa traumática experiencia infantil tenía que acarrearle consecuencias nefastas. Durante años vivió temerosa ante la sexualidad. Esta ansiedad anticipatoria se resolvía tanto en la excesiva intencionalidad de confirmar su feminidad, como en la excesiva atención a sí misma, no a su compañero. Esa atención resultaba suficiente para privarla del placer sexual, ya que para la paciente el orgasmo era un objeto de atención y de intención, no un efecto de la entrega. Tras unas pocas sesiones de logoterapia, la atención e intención excesivas de la paciente sobre su capacidad de experimentar el orgasmo se hicieron de reflexivas.
otro término de la logoterapia. Cuando la paciente recodificó su atención hacia el objeto apropiado, su compañero, alcanzaba el orgasmo espontáneamente. La logoterapia fundamenta su técnica denominada intención paradójica en un doble principio. Por un lado, el miedo provoca precisamente aquello que se teme. Por otro, la hiperintención impide la realización del efecto que se desea. Con la intención paradójica se invita al paciente fóbico a realizar precisamente lo que teme, al menos por un momento o por una vez. Recordaré otro caso. Un joven médico me consultó sobre un temor a transpirar. Siempre que tenía miedo a transpirar, la ansiedad anticipatoria era suficiente para precipitar la sudoración. Para cortar este proceso tautológico, aconsejé al paciente que cuando empezara a transpirar, decidiera deliberadamente mostrar a la gente cuánto era capaz de sudar. Una semana más tarde me informó de que había conseguido, al encontrarse frente a personas que desencadenaban su ansiedad anticipatoria, decirse a sí mismo: antes sudaba 1/4 de litro, ahora voy a sudar más de 10. En una sesión de logoterapia y en una semana se liberó de una fobia sufrida durante años. El lector advertirá que este procedimiento consiste en invertir la actitud del paciente. Su temor se ve reemplazado por un deseo paradójico. Con este tratamiento, el viento se aleja de las velas de la ansiedad. Ahora bien, este procedimiento debe aprovechar la capacidad específicamente humana de distanciarse de sí mismo. Esa capacidad de distanciarse de sí mismo es un efecto inherente al sentido del humor y se actualiza siempre que se aplica la técnica logoterapéutica denominada intención paradójica. Al mismo tiempo, capacita al paciente para distanciarse de su propia neurosis. Gordon W. Allport escribió: el neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en camino de gobernarse a sí mismo y tal vez de curarse. La intención paradójica es la constatación empírica y la aplicación clínica de esa afirmación de Allport. Unos cuantos casos más quizás ayuden a explicar mejor este método. Expondré la historia de un paciente que había sido tratado por diferentes doctores en varias clínicas sin obtener ningún avance terapéutico. Cuando me visitó, se encontraba al límite de la desesperación, casi al borde del suicidio. Era contable, llevaba años padeciendo el calambre de los escribientes y corría grave riesgo de perder su empleo por la frecuencia e intensidad de las crisis. La situación aconsejaba una terapia breve e inmediata, casi una curación repentina. Para iniciar el tratamiento, mi ayudante recomendó al paciente que hiciera justo lo contrario de lo que venía haciendo, es decir, garabatear en lugar de tratar de escribir con la mayor pulcritud. Se le aconsejó que se repitiera a sí mismo: ahora voy a demostrar a todo el mundo lo buen chupatintas que soy. Al intentar garabatear le resultaba imposible hacerlo. Intenté hacer garabatos, pero no pude, así de sencillo, nos dijo al día siguiente. En 48 horas remitió el dolor del calambre del escribiente y así continuó en observación después del tratamiento. Hoy es un hombre feliz y trabaja a pleno rendimiento. Un colega del departamento de laringología del Hospital Policlínico de Viena me contó un caso parecido, pero referente al habla. Era uno de los casos más severos de tartamudeo de sus muchos años de práctica médica. El paciente no recordaba ninguna situación en la que se sintiera libre de su tartamudeo, a excepción de una ocasión, cuando tenía 12 años y se coló en un autobús. Cuando el conductor lo descubrió, se le ocurrió la estratagema de ganarle su simpatía para evitar la multa y se presentó como un pobre muchacho tartamudo. En ese instante, al intentar tartamudear, no pudo hacerlo.
sin darse cuenta, había puesto en práctica la intención paradójica, aunque sin propósitos terapéuticos. Esta relación de historias clínicas podría inducir a pensar que la intención paradójica es eficaz solo en los casos monosintomáticos. Sería una apreciación errónea. Con esta técnica logoterapéutica, mi equipo del Hospital Policlínico de Viena ha conseguido curar neurosis obsesivo-compulsivas en los grados más graves hipertinaces. Me referiré, por ejemplo, a una mujer de 65 años con una persistente y severa obsesión por la limpieza desde los 5. Era un caso tan grave que llegué a plantearme practicarle una lobotomía como último recurso. Lobotomía como recurso. No obstante, mi ayudante comenzó el tratamiento logoterapéutico con la técnica de intención paradójica y a los 2 meses la paciente ya llevaba una vida normal. Antes de ser admitida en la clínica nos había confesado: la vida es un infierno para mí. Disminuida por su compulsión y su obsesión bacteriofóbica, no se levantaba de la cama y capaz de realizar ninguna tarea doméstica. No sería exacto afirmar que hoy está completamente libre de sus síntomas, pues todavía puede ser presa de alguna obsesión, pero ahora es capaz de reírse de ella, según sus propias palabras, es decir, es capaz de autoaplicarse la intención paradójica. La intención paradójica también se aplica en los casos de trastornos del sueño. El temor al insomnio produce una hiperintención por quedarse dormido que, a su vez, impide al paciente lograrlo. Con el fin de superar ese miedo, aconsejo al paciente que se resista a dormir, que permanezca despierto. En otras palabras, la hiperintención de quedarse dormido, nacida de la ansiedad anticipatoria de no conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica de no quedarse dormido, a la que seguramente seguirá pronto el sueño. La intención paradójica no es una panacea, pero sí un instrumento útil en el tratamiento de las situaciones obsesivas compulsivas y fóbicas, en especial cuando subyace la ansiedad anticipatoria. Además, constituye una estrategia terapéutica de efectos a corto plazo, pero no debe concluirse que en una terapia a corto plazo los efectos terapéuticos son solo temporales. Una de las ilusiones más comunes de la ortodoxia freudiana, escribía el desaparecido Emil A. Gutiel, es que la durabilidad de los resultados se corresponde con la duración de la terapia. En mis archivos consta el informe de un paciente a quien se aplicó la intención paradójica hace más de 20 años y aún permanecen sus efectos terapéuticos. Otro hecho digno de tenerse en cuenta es la efectividad de la intención paradójica al margen de la etiología del caso. Esto confirma los planteamientos de Edith Weisford-Josselson, aunque la terapia tradicional ha insistido en que las prácticas terapéuticas deben fundamentarse en bases etiológicas, es muy posible que determinados factores puedan ser causas de neurosis durante la temprana niñez y que factores totalmente diferentes puedan curar esas neurosis en la edad adulta. Con frecuencia, lo que se presenta como una causa de neurosis, los complejos, los conflictos, los traumas, no son causas, sino síntomas de la neurosis. El arrecife que se descubre con la marea baja no es la causa de la marea baja. Por el contrario, la marea baja hace visible el arrecife. Ahora bien, ¿qué es la melancolía sin una especie de anormal marea baja? Y los tipos de sentimientos de culpa que surgen en las depresiones endógenas, no confundirlas con las neuróticas. Son la causa de esa modalidad especial de... Perdón, voy de nuevo porque es una pregunta y la estoy leyendo mal. Acá. Y los típicos sentimientos de culpa que surgen en las depresiones endógenas, no confundir con las neuróticas.
son la causa de esta modalidad especial de depresión? Al contrario, la marea baja emocional deja ver los sentimientos de culpa, se limita a sacarlos a la superficie consciente. En cuanto a la verdadera causa de la neurosis, además de sus elementos constitutivos, sean de naturaleza psíquica o somática, parece que los mecanismos retroactivos de la ansiedad anticipatoria constituyen un importante factor patógeno. A un síntoma concreto le corresponde una fobia. La fobia desencadena de nuevo el síntoma y este, a su vez, refuerza la intensidad de la fobia. Una cadena similar se observa en los casos obsesivo-compulsivos, cuando el paciente lucha con las ideas que lo acosan. Con este proceder, esas ideas incrementan su poder sobre el paciente, puesto que la presión precipita una contrapresión. Otra vez queda reforzado el síntoma. Contrariamente, si el paciente deja de enfrentarse a sus obsesiones e intenta ridiculizarlas, procediendo con ironía, al aplicar la intención paradójica, se rompe el círculo vicioso, el síntoma remite, se debilita y finalmente se atrofia. Y si el paciente no se halla inmerso en un vacío existencial que provoque el síntoma, no solo conseguirá ridiculizar su temor neurótico, sino ignorarlo por completo. Como vemos, la ansiedad anticipatoria debe contraatacarse con la intención paradójica. La hiperintención y la hiperreflexión se combaten con la dereflexión. No obstante, solo es posible con un cambio de orientación del paciente hacia su vocación específica y su misión en la vida. El ensimismamiento del neurótico, ya sea en forma de conmiseración o de desprecio, jamás es capaz de romper el círculo vicioso. La clave de la curación se halla en la autotrascendencia, en la trascendencia de uno mismo. La neurosis colectiva. Cada época tiene su propia neurosis colectiva y cada época precisa su propia psicoterapia para vencerla. El vacío existencial es la neurosis colectiva más frecuente en nuestro tiempo. Se la describe como una forma privada y personal de nihilismo, de nihilismo. El nihilismo se define como la radical negación de sentido del hombre. Por eso, la psicoterapia no podrá nunca recomponer esta situación social si no se sitúa fuera de la influencia de la filosofía nihilista. De no ser así, en lugar de un recurso para su curación, representaría un síntoma más de la neurosis colectiva. La psicoterapia no solo sería reflejo de la filosofía nihilista, sino que involuntariamente transmitiría al paciente una caricatura del hombre, no su verdadera imagen. Existe un grave riesgo en la enseñanza de la teoría de la nada del hombre, la teoría de que el hombre es resultado de las condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas, o dicho de otra forma, producto de la herencia y del ambiente. Esta concepción del hombre lo convierte en un robot, no en un ser humano. El fatalismo neurótico se alimenta y fortalece por una psicoterapia que niega la libertad del hombre. Sin duda, el hombre es un ser finito y su libertad está limitada. No se trata, pues, de liberarse de las condiciones biológicos, psíquicos, sociológicos, sino de la libertad para adoptar una postura personal frente a esos condicionantes. Ya lo afirmé con claridad en cierta ocasión. Como profesor de 2 disciplinas, neurológica y psiquiátrica, soy plenamente consciente de que el hombre está sujeto a las condiciones biológicas, psicológicas y sociales. Pero además de profesor en estos 2 campos, soy superviviente de otros 4, de concentración, se entiende. Y como tal quiero testimoniar el inalcanzable poder del hombre para desafiar y luchar contra las peores circunstancias que quepa imaginar. Crítica al
pandeterminismo. Se acusa con frecuencia al psicoanálisis de ser un pansexualismo. Personalmente, dudo de que tal reproche sea legítimo. No obstante, considero que el psicoanálisis postula algo aún más equivocado y peligroso que el pansexualismo, a saber, aquello que llamo pandeterminismo. Con esta expresión aludo a la visión del hombre que niega su capacidad para asumir posturas personales ante las circunstancias, sean las que sean. El hombre no está completamente condicionado y determinado, al contrario, él decide si cede a las circunstancias o se enfrenta a ellas. En otras palabras, el hombre se determina a sí mismo, no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá el próximo minuto. Por la misma razón, todo ser humano posee la libertad de cambiar en cada instante. Podemos predecir el futuro de un hombre en el marco de un estudio estadístico, pero su personalidad es impredecible. La base de cualquier predicción viene conjugada por las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas. Sin embargo, uno de los rasgos principales de la existencia humana es precisamente la capacidad para elevarse por encima de esas condiciones y trascenderlas. Análogamente, en última instancia, el hombre se trasciende a sí mismo. Es un ser autotrascendente. Permítanme citar el caso del Dr. J. Es el único hombre con el que me cruzado al que me atrevería a calificar de mefiestofélico, un ser diabólico. En aquella época se lo conocía como el asesino de masas de Steinhoff, el gigantesco hospital psiquiátrico de Viena. Fue el encargado de poner en práctica el programa de eutanasia prescripto por los nazis, labor que desempeñó con tal fanatismo que ningún psicótico escapó a la cámara de gas. Cuando regresé a Viena, después de la guerra, me interesé por la suerte del Dr. J. Los rusos lo mantenían prisionero en una celda de aislamiento de Steinhoff, me informaron. Pero un día la puerta de su celda apareció abierta y nunca se volvió a saber nada de él. Todo parecía indicar que, como a muchos otros, sus camaradas lo habrían ayudado a escapar y estaría rumbo a Sudamérica. Años después, visitó mi consulta un antiguo diplomático austríaco, prisionero tras el telón de acero durante muchos años, primero en Siberia y después en la famosa prisión de Lubianka de Moscú. Mientras cumplimentaba su examen neurológico, de repente me preguntó si había conocido al Dr. J. Al contestarle que sí, dijo: coincidí con él en Lubianka. Murió allí de cáncer de próstata a los 40 años, pero antes de morir fue el mejor compañero, casi ejemplar. Consolaba a todo el mundo, mantenía un comportamiento impecable. Ha sido el mejor amigo que he tenido en mis largos años de cautiverio. Esta es la historia del Dr. J, el asesino de masas de Steinhoff. ¿Cómo predecir el comportamiento humano? Somos capaces de adivinar los movimientos de una máquina o de un autómata. Incluso se pueden predecir los mecanismos o los dinamismos de la psique humana, pero el hombre es más que psique. Al parecer, el pandeterminismo es una enfermedad infecciosa que los educadores no han inoculado. Sucede lo mismo con muchos adeptos a las religiones que no perciben que de ahí entresacan las bases más hondas de sus propias convicciones. Pues o bien se reconoce la libertad del hombre a favor o en contra de Dios, a favor o en contra de los hombres, o toda religión es un espejismo y toda educación una ilusión. Ambas presuponen la libertad del hombre, en caso contrario, partirán de una concepción errónea.
para la libertad no es la última palabra. La libertad es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano, cuya cara positiva es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre peligro de degenerar una mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Por eso yo aconsejo que la estatua de la libertad en la costa este de los Estados Unidos se complemente con la estatua de la responsabilidad en la costa oeste. El credo psiquiátrico. No es concebible una situación que condicione al hombre de tal modo que la prive de la mínima libertad. Por consiguiente, al neurótico y aún al psicótico les queda también un resquicio de libertad, por pequeño que sea. La psicosis no roza siquiera el núcleo íntimo de la personalidad del paciente. Recuerdo a un hombre de unos 60 años que padecía alucinaciones auditivas desde hacía décadas. En su entorno estaba considerado unánimemente como un idiota y a mí me pareció una personalidad derrumbada. Y sin embargo, qué extraño encanto irradiaba a aquel hombre. De niño había querido ser sacerdote, pero tuvo que conformarse con cantar los domingos por la mañana en el coro de la iglesia. Vino a la consulta acompañado de su hermana. Ella me informó de que a veces se excitaba muchísimo, pero antes de estallar se dominaba. Me interesó mucho la psicodinámica que acompañaba a este caso, pues sospechaba una fuerte fijación del paciente por su hermana. Le pregunté qué hacía para controlarse. ¿Por quién lo hace? Tardó unos segundos en contestar. Lo hago por Dios. En ese instante afloró lo más profundo de su personalidad, una auténtica vida religiosa, a pesar de la pobreza de su formación intelectual. Un psicótico incurable quizá pierda la capacidad de ser útil, pero conserva la dignidad del ser humano. Tal es mi credo psiquiátrico. Acá hay una llamada que dice 19 que dice credo psiquiátrico. Realmente no existen enfermos del espíritu, pues el espíritu, la persona espiritual misma, no puede enfermarse y permanece allí, detrás de la psicosis, aun cuando la mirada del psiquiatra apenas lo puede distinguir. Yo he calificado esto alguna vez como el credo psiquiátrico, esta fe en la continuidad de la persona espiritual, aún detrás de los síntomas de la enfermedad psicótica, pues si no fuera así, decía yo, no tendría sentido para el médico curar el organismo psicofísico, repararlo. Credo psicoterapéutico. La fe en esta capacidad del espíritu del hombre bajo cualquier circunstancia y condición de despejarse de lo psicofísico y ubicarse a una distancia fecunda. Si no valiera la pena, de acuerdo con el primer credo, el psiquiátrico, reparar el organismo psicofísico por no ser una persona íntegramente espiritual la que a pesar de su enfermedad espera recuperarse, entonces nosotros, de acuerdo con el segundo credo, no estaríamos en condiciones de apelar a la espiritualidad en el hombre para que ofrezca su poder de resistencia a lo psicofísico, pues no se daría el antagonismo no psíquico. Continúo entonces, esperen que me perdí. Esperen que me perdí. Acá está. Sin esta convicción no merecería la pena ejercer la psiquiatría. ¿A santo de qué? Por consideración a una máquina cerebral dañada que no se puede reparar, si el paciente fuera tan solo eso, estaría plenamente justificada la eutanasia. Los médicos que persisten en desempeñar un papel clínico como técnicos deberían reconocer que estudian a sus pacientes como máquinas, prescindiendo del ser humano que se esconde detrás de la enfermedad. El ser humano no es un objeto más entre otros. Las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que alcancé a hacer, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno, tiene que construirlo él mismo.
lo que alcance a hacer el hombre, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno, tiene que construirlo él mismo. En los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observamos y fuimos testigos de la actitud de nuestros compañeros. Mientras unos se comportaron como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas potencialidades. De sus decisiones y no tanto de las condiciones depende cuál de las dos sale a la luz. Nuestra generación es muy realista, pues después de todo hemos llegado a conocer al hombre en un estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar la cámara de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha encontrado en esas mismas cámaras, se ha encontrado con esas mismas cámaras, con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shama Israel en los labios. Bueno, hasta acá el libro El hombre en busca de sentido. Hemos llegado a su fin, así que bueno, muchas gracias a todos los que han resonado con esta lectura. Les agradezco infinitamente el acompañamiento, los comentarios tan bonitos que se reciben en YouTube. Muchísimas gracias y bueno, veré luego con qué continúo, con qué otra lectura. Estoy en plena mudanza, así que bueno, por ahora puedo leer, puedo conectarme, pero bueno, si en algún momento por varios días no lo hago es porque bueno, estoy en este proceso de traslado. Así que bueno, seres bonitos, que tengan un feliz y bendecido día, feliz y bendecida semana y bueno, nos vemos en otra próxima entrega de Lectura en Vivo. Nos vemos, chao.